Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Permítame, antes de compartir el mensaje que nos ocupa en esta mañana, solo recordar dos eventos que tenemos en lo posterior. El próximo día sábado a las 5 de la tarde tenemos nuestra segunda reunión con universitarios y profesionales. Empújeles un poquito. Yo sé que a esas edades ya toman decisiones propias, pero empújeles un poquito para que vengan. Sábado, 5 de la tarde, tenemos aquí de manera presencial la reunión con nuestros universitarios. Y recordar también que el 2 de octubre a las 9 de la mañana tenemos nuestra charla para los bautizos, que Dios mediante lo estaremos haciendo el 9 de octubre. ¿Sí? Entonces el sábado 2 de octubre a las 9 de la mañana tenemos la charla y a la siguiente semana, el 9 de octubre, los bautizos. Bueno, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 20. Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos? Amén. ¿Tenemos todos? Amén. Con atención y con la debida reverencia a la bendita palabra de Dios. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmeduzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabe que esta porción de la palabra de Dios es una porción que, bueno, no siempre uno la predica? Es una palabra que nos muestra una situación que a ninguno de nosotros nos gustaría mirar ni de lejos posiblemente. Podríamos decir que esta es la liberación de un endemoniado. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y en el otro Evangelio que se mencionan, en Mateo dice que eran 2 endemoniados. No tiene trascendencia si es 1 o 2. Aquí se habla de una situación que, si nos detenemos un poquito a mirar ciertos aspectos, hasta no tendría razón de ser, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que esta persona haya estado endemoniada y que esos demonios le rogaron a Dios que por favor no les atormente, le rogaron a Dios que puedan ir a tomar posesión de estos cerdos, y que estos pobres puerquitos que no tenían nada que ver terminaran precipitándose a un despeñadero.
Y nosotros podemos imaginar la escena, ¿no? O sea, increíble. El hecho de que había este hombre que era totalmente fuera de control, que algún rato trataron de someterle y le pusieron nada más y nada menos que cadenas y grillos, y dice que los despedazó. O sea, estamos hablando de una fuerza impresionantemente sobrenatural que él mismo aparentemente la ejercía con su cuerpo, pero que obviamente entendemos que no es así, porque dentro de los parámetros de la normalidad jamás una situación de esas pudiera haberse dado. Así que siempre me llamó la atención esta porción, este pasaje, pero nunca me detuve a mirarlo un poquito más, a tratar de comprender qué podría decirnos esta porción, qué nos podría referir a nosotros esta porción. Pero Dios inquietó mi corazón exactamente el día lunes, mientras escuchaba mi devocional y mientras leía la palabra, y orando, me inquietó, y orando le decía yo: Señor, ¿quieres que hable de esto? ¿Hay algo además de la escena en sí que uno podría entender? Y a lo largo de la semana Dios me inquietó, y entiendo que es lo que Dios quiere que sepamos hoy. Si bien esto es un acontecimiento, no es una parábola, no es un ejemplo, es un acontecimiento que sucedió hace aproximadamente 2000 años, pero es necesario que nosotros sepamos que la palabra, o recordemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, y también que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, toda la palabra de Dios, aunque haya muchos pasajes que no entendamos, pero toda la palabra de Dios tiene una vigencia, ¿sí? Y lo primero que nosotros debemos destacar es que Jesús había llegado a esta región, ¿sí? A la región conocida como la región de Gadara. Parece que esta región, muchos años antes, ya había sido llamada de manera similar por las incrustaciones griegas que se encontraron luego. Entonces es posible que se haya llamado así, porque en esa región vivieron los gergeseos, que eran uno de los habitantes, ¿sí? o un grupo de habitantes que vivían en lo que luego Dios habría de repartir a su pueblo. Entonces parece que el nombre un poquito ya tenía esa inclinación de llamarse Gadara, pero toma el nombre de Gadara precisamente cuando el pueblo de Israel llega a las postrimerías de la tierra prometida, y antes de cruzar el Jordán, es decir, mirándole al mapa hacia el lado derecho, hacia el lado oriental, frente al Jordán, se establece, ¿sí?, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Donde se estableció la tribu de Gad, además un valle muy fructífero, ¿sí?, y Gad significa fortuna, ¿sí? Donde se establece la tribu de Gad, ahí comienza ya a tomar el nombre definitivo de Gadara, por lo que se estableció la tribu de Gad. Gad, por recordar nada más, fue el hijo de Jacob en la sierva de Lea, ¿sí? Usted sabe que Jacob fue y pretendió tener una relación con Raquel, la hija de su tío Lemuel, pero fue engañado y le fue dado Lea. Lea tuvo algunos hijos, y cuando ella ya dejó de tener hijos, en su celo, ¿sí?, le entregó a su sierva Silpa, ¿sí? E hijo de Silpa es Gad, y le puso por nombre Fortuna, así se llama, o así significa el nombre Gad. Efectivamente, ellos se establecen ahí, eso lo dice la palabra de Dios, y permítame darle lectura de esta porción, porque tiene la trascendencia que debe tener para lo que debemos entender. Y en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 10 al 15, dice así. En Josué capítulo 1, versículos del 10 al 15, dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, Josué 1 al 10, con atención y con reverencia. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.
También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado a vuestros hermanos como a vosotros y a aquellos, y que ellos también posean la tierra que Jehová nuestro Dios les da. Y después volveréis a vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. También esta porción yo la había leído varias veces. Lo que no me había percatado es que el lenguaje aquí es extremadamente claro, como todo en la palabra de Dios. Lo que está diciendo ahí es que ellos habían llegado precisamente antes del Jordán. Y aclara en esta porción que la posesión que Dios les había decidido dar, ¿sí?, a todo el pueblo de Israel, estaba cruzando el Jordán. Sin embargo, hubieron 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que decidieron quedarse antes del Jordán. Es más, ya se habían establecido ahí, ¿sí? Pero lo que Dios había decidido darles para que tomen la tierra por posesión fue cruzando el Jordán. Ellos se establecieron antes, ¿sí? Y si usted revisa luego en casa tantas y cuantas veces considere pertinente, va a darse cuenta que dice: ustedes están en esta tierra que Moisés les ha dado, ¿sí? Esa tierra a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés no les dio Jehová, les dio Moisés. ¿Por qué? Porque ellos pidieron e insistieron en que querían quedarse ahí. Y Moisés, pues sin hacerse problema y desobedeciendo también al mandato de Dios, les dijo: ¿quieren quedarse aquí? Aquí quédense, ya. Pero ahora que sus hermanos van a tomar la tierra que Jehová les dio a ellos, ¿sí?, dice, ahora que sus hermanos van a pasar a tomar posesión, entonces salgan los fuertes y valientes y ayuden a sus hermanos para que tomen posesión de esa tierra. No sé si me está entendiendo lo que la palabra de Dios dice, lo que yo quiero destacar. Que Gad, junto con los rubenitas y la media tribu de Manasés, no entraron en la tierra prometida. Se quedaron un poquito antes. Y al no entrar en la tierra prometida, ellos se perdieron de algunas cosas que habría sido de mucho provecho. Porque una vez que pasaron el Jordán, ¿sí?, se establecieron ahí antes de la distribución, antes de avanzar en la tierra prometida, y los gaditas, con los otros rubenitas y la media tribu de Manasés, los valientes que acompañaron a sus hermanos, regresaron a su posesión. Y de ahí en adelante el pueblo que sí, el resto del pueblo, las 9 tribus y media, que sí pasaron a tomar posesión de la tierra que Dios les había dado, tuvieron algunas experiencias que ellos ya no las tuvieron. ¿Por qué? Porque se quedaron antes. O dicho de otro modo, se conformaron antes con esa tierra. Por ejemplo, usted y yo sabemos que cuando tomaron la tierra de Jericó, las 9 tribus y media, hubo esta situación, no digo incómoda, porque sería generoso al decirlo así, hubo una situación bastante crítica con aquel hombre que codició ese manto babilónico, esos lingotes de oro, llamado Acán. Y sabemos todo lo que pasó con Acán y su familia, ¿sí?, que ellos fueron destruidos por el pueblo, por disposición de Dios. Eso ya no lo vivieron los gaditas. Ellos ya no vieron las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Ellos tampoco vieron milagros como la toma de Jericó. Se enteraron, sí, pero no vieron, porque ellos ya no estuvieron ahí. Ellos ya no pasaron a las experiencias que uno vive cuando uno se afirma en el lugar que Dios le quiere poner. Entonces, esta región de los Gadarenos fue una región en el antiguo territorio que habían tomado la tribu de Gad, y por eso se llamaba Gadara, en la que ellos no tuvieron, por ejemplo, que luchar para tomar esa tierra, porque los pocos jerjeseos que habían vivido ahí terminaron conviviendo, ¿sí? Los jerjeseos no se hicieron a las costumbres hebreas. Los hebreos
se hicieron a las costumbres de los gergeseos. Y eso les permitió vivir tranquila, pacífica y armoniosamente. No se daban cuenta de todo lo que estaban perdiendo en la relación con el Dios que les había llevado hasta ese lugar, que, insisto, no fue dado por Dios, fue dado por Moisés. Así lo aclara los versículos que acabamos de mencionar. ¿Cómo fue la convivencia con ellos a lo largo de miles de años hasta cuando pasa esto? Con Jesucristo yo no sé, pero esa región parece que era muy típica de gente endemoniada. Y este era uno de ellos. Ya le digo, en Mateo dice que eran dos. Es curioso, si es que queremos verlo desde ese punto de vista netamente humano, que al entrar en la región de Gadara, lo que primero uno encuentra era un lugar de sepulcros. No digo un cementerio, para que no nos hagamos a la idea actual, ¿sí? Sino los sepulcros eran lugares que se escogía por la facilidad de la construcción natural, digamos, para enterrar a sus muertos. Pero no era un espacio delimitado como los tenemos hoy en los cementerios, no. Más bien eran espacios acordes, apropiados. Entonces de pronto se veía una especie de cueva. A esa se le adecuaba, se le cavaba un poquito más y ya era un sepulcro, se tapaba con piedras, etcétera, etcétera. Entonces era una región en la que convivía con la muerte. Y este hombre inmundo, con semejante manifestación, que usted puede mirar en su creatividad, lo terrífico que era este hombre, lo terrible, lo espantoso que era este hombre. Este hombre inmundo dice que andaba por los montes dando gritos. Posiblemente había adquirido una voz tan fuerte, ¿sí?, que a pesar de que estaba en los montes, obviamente nadie se le acercaba. Cuando alguna vez lograron acercarse más de un grupo de valientes, ¿sí?, pues destrozó las cadenas y destrozó los grillos. Entonces, ¿quién podía acercarse? Y andaba por los montes y se le veía, ¿sí? Y los únicos que podían convivir con él, los únicos que le soportaban, eran los cerdos. Este hombre estaba identificado con la muerte, este hombre estaba identificado con los cerdos, este hombre no tenía dominio propio, y obviamente esa falta de dominio propio hacía que él se autohiriera, que se autolastimara y que sea un peligro para sus alrededores, para su entorno, para todas las personas que estaban ahí. También es maravillosamente curioso el hecho de que un hombre en esas condiciones, cuando le vio a Jesús, sale corriendo y se le postra. Y en medio de todo el espectáculo espantoso, miedoso hasta cierto punto, podríamos decirlo, no sé si alguien diría, a mí me hubiera gustado estar ahí. Yo le quiero ver delante de un endemoniado para ver. Y cuando el endemoniado se manifiesta, a mí me ha tocado, no es que ando procurando, no es que tengo ministerio de liberación, no, señor, no tengo nada de eso. Si es que alguien me dice, pastor, después de esta prédica, pastor, parece que hay una persona que está endemoniada, ore nomás usted. Sí, yo no tengo ese ministerio, que me ha tocado por mi función ministerial, pero no ando procurando. Y digo, con el terror que causaba este hombre, sale corriendo y Jesús no sale corriendo. Imagínense que un endemoniado con esas características sale corriendo en su contra, ¿sí? Oiga, a ver quién corre más rápido, ¿no? Pero acá no, él sale corriendo y Jesús se queda parado, porque Jesús sabe quién es. Es el Hijo de Dios, es el que vino a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Entonces, él se queda parado y el otro viene y se postra. Pero en realidad no se postra el endemoniado, se postran legiones de demonios. Las legiones de demonios se postraron delante del gran yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen, por favor, no nos atormentes. A veces uno piensa, dice, el demonio, el diablo y sus huestes nos atormentan. Así es. Y algo vamos a hablar de eso. Pero ¿sabe quién les atormenta a las huestes? La luz del mundo, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar delante de un endemoniado? ¿Quiere que ellos huyan? Seamos la luz del mundo.
Dejemos que Cristo viva en nosotros, mora en nosotros, de tal manera que si nosotros moramos con la vida eterna que es Cristo Jesús, deje nomás que los demonios se vayan y vivan identificados con la muerte como estaba identificado y como efectivamente se identifican los demonios, con todo lo que tenga que ver con muerte. Por eso él deambulaba, moraba en los sepulcros, dice. Ahora, viene, digo, y maravillosamente se postra delante del Dios Todopoderoso. Solo mirando este pasaje, yo quisiera saber si alguien se atreve a decir que Jesús no es Dios y que no es el Hijo de Dios. Hay un montón de tonterías que les llaman teorías, pero en realidad son tonterías, que Jesús no es el Hijo de Dios, que le quieren desmerecer en su divinidad. ¿Quién habría hecho algo así? ¿Y sabe quién le reconoció? Los demonios. Ellos reconocen que Jesús es Dios. Desde siempre y hasta siempre y para siempre, mi Señor es Dios, Dios de gloria y de poder. Y le dice, por favor, no nos atormentes, ¿sí? Y le piden, dice, ¿sabes qué? Permítenos ir a tomar posesión de ese hato de cerdos, que solo el Evangelio de Marcos dice que eran aproximadamente 2,000 cerdos los que estaban ahí. No eran 4 o 5 puerquitos que estaban ahí. No, eran aproximadamente 2,000. ¿Eso qué quiere decir? Que lo menos que había era 2,000 demonios. Lo más probable es que hayan sido más, porque si en una persona lograron entrar una legión, ¿sí?, y habían 2,000 cerdos y todos, aproximadamente 2,000, y todos se precipitaron, ¿sí?, eso quiere decir que habían al menos 2,000. Entonces ahí entendemos esa fuerza abrupta y autodestructora que estaba dentro de este pobre hombre. Y este pobre hombre que estaba encadenado, su alma, y esa no podía zafarse. Las cadenas físicas podían zafarse, pero las cadenas del alma no podían zafarse. Pues resulta que también es curioso por qué los mismos demonios le piden a Jesús. Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal. No salió. Entonces Jesús entendió y dijo, claro, si le digo a un espíritu que salga y no salen, es porque hay más espíritus. ¿Cómo te llamas? Y le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le ruegan, le dicen, por favor, Señor, mándanos a esos cerdos para tomar posesión ahí, porque lo peor que le puede pasar a un demonio es estar deambulando sin fruto, deambulando sin tener las dos posibilidades o los dos modos en los que trabaja el enemigo. Los espíritus inmundos, demonios o ángeles caídos son lo mismo, ¿sí? Trabajan de dos maneras. La una es presionando a las personas para que hagan lo indebido, porque el propósito del enemigo es hurtar, matar y destruir. Entonces presiona, empuja, insta. ¿Cómo lo hace? Mandando dardos de fuego, es decir, pone ciertos pensamientos en las personas. Y la otra manera en la que mejor se desenvuelve es cuando toma, por llamarle de algún modo, posesión de la persona. Es ahí cuando se llama endemoniado, ¿sí? Es decir, los demonios están adentro. Pero la otra manera es cuando los demonios están deambulando, están afuera, se encuentran muy cómodos en la región, ¿sí? Están deambulando e impulsan a las personas a que tengan tal o cual actitud. Y lo logran. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 11, comienza diciendo así, del versículo 1 y 2, y luego me salto al 7. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel. Estamos en Levítico 11, versículo 1 y 2. Hablad a los hijos de Israel y decídeles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Nos saltamos al versículo 4, dice, pero los que rumian, al versículo 7, habla de los animales que no deben comer. Dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis, ¿qué dice? Por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos, ¿sí? Entonces, resulta que los gaditas que vivían en la región de Gadara, en donde era muy común los sepulcros, en donde había endemoniados, era obvio que habían adquirido desde miles de años atrás
¿sí?, la actividad prohibida de parte de Dios, muy fructífera posiblemente, que era pues pacentar cerdos, que era criadero de cerdos. Hago un paréntesis, por favor, porque esto, si yo le dejo así, en la región del Valle de los Chillos, en donde nuestra carta de presentación culinaria son los hornados, vea, no sé qué pueda pasar. Entonces, es menester hacerlo, y mucho más de nuestra región para quienes nos miran por las redes sociales. Nuestra iglesia está ubicada en una región maravillosa, prodigiosa, providencial de parte de Dios. Es un hermoso valle muy fructífero, en donde la propuesta culinaria principal, entre muchas otras deliciosas, es el hornado o el chanchito, el cerdo al horno, ¿sí? Pero digo, por eso es pertinente hacerlo de este modo. Esa fue la ley, ¿sí? Esto que estamos leyendo en Levítico es una parte de la ley, ¿sí?, en donde se consideraba animales inmundos y animales permisivos para el alimento. ¿Por qué se les consideraba inmundos? Única y exclusivamente por salud, ¿sí? Es decir, todos los animales que se consideraban inmundos estaban en esa época extremadamente expuestos a insalubridad. Y por precautelar Dios la salud de su pueblo, entonces dijo, no coman estos. Había otro motivo también, es que las costumbres de aquellas épocas, hace muchos años, pues llevaron a los pueblos paganos a adoptar ciertos animales, ¿sí?, para los sacrificios a sus ídolos. Entonces, como Dios conocía de esa situación, dijo, vean, no coman estos, por la contaminación espiritual o por la contaminación natural que podía tener estos animales. Cristo viene al mundo, abroga la ley, o sea, la toma y la mejora, y Timoteo dice en su carta, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 5, dice que de todo lo que Dios ha creado para que nosotros nos sirvamos, nada tenemos que desechar, más bien servirnos con acción de gracias. Entonces, ahí ya nos fue permitido algunos o muchísimos alimentos que en el Antiguo Testamento fueron prohibidos. Entonces dice que todos debemos hacerlo, porque a través de la oración quedan santificados, o sea, quedan purificados. No obstante, en lo que se conoce como el primer concilio de los discípulos, se habían reunido, concilio significa coincidencia, y habían coincidido en Jerusalén algunos de los discípulos, los líderes, digamos, de la iglesia en aquel entonces, que fueron convocados para tratar un asunto. ¿Cuál era el asunto al que fueron convocados? Y eso se encuentra ya en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, casi todo el capítulo 15, pero lo específico está en el 19 y 20. Habían sido convocados para tratar un asunto. ¿Cuál era el asunto? Si es que circuncidamos o no a los nuevos creyentes. Ese era el asunto que comenzó a tener un poco de conflicto, ¿no? Entonces dijo, reunámonos, seamos conscientes, analicemos la situación y decidamos sobre esto. Y llegan efectivamente bajo la propuesta de Santiago, o Jacobo, como lo menciona ahí, el medio hermano de Jesús. Jacobo toma la palabra y dice, vea, hagamos una cosa. Si los judíos terminan convirtiéndose al Evangelio de Cristo y anhelan ser circuncidados, que se les circuncide. Pero no obliguemos a ninguna persona que pasa a ser creyente, que se convierta, a circuncidarle. No pongamos de ese tropiezo, ¿no es cierto? Entonces, si los judíos quieren circuncidar, pues que se circunciden. Y si los otros que no son judíos y que se están convirtiendo al Evangelio no quieren circuncidarse, pues no tiene trascendencia mayor. Y Pablo es muy explícito en ese sentido en sus cartas y todo. Dice, pero más bien encomendémosles esto. Y ahí está, Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice así, dice, respecto a lo que coman, dice, que no coman de lo ofrecido a los ídolos, que no coman de la fornicación. Ya le voy a explicar a qué se refería esto. No era la fornicación que nos viene a la mente, al concepto que tenemos de esta actitud. Dice que no coman
ni de lo dedicado a los ídolos, ni de fornicación, ni de ahogado, o sea, de un animalito que se haya ahogado, ni de sangre. Entonces, esas son las únicas excepciones que quedaron vigentes en cuanto a la alimentación de los animalitos para el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, no lo dedicado a los ídolos, obviamente, ¿no es cierto? Porque si bien la esencia mismo del animalito ya no tiene trascendencia, pero si ese animalito ha sido dedicado a un ídolo en un culto pagano, entonces uno tiene que evitar, ¿sí? A menos de que comamos sin saberlo. Entonces, si a mí me ofrece, me dice, vea pastor, le traje estas tarrinitas, que hace tiempos no ha pasado eso, ¿no? Dice, le traje estas tarrinitas con este sequito de chivo, que es uno de mis platos preferidos, al menos cuando me llega sin hueso, perfecto, porque a veces que el hueso le acapara la tarrina y se me salen los brackets, ¿no es cierto? Entonces, que llega y dice, ¿qué se sirve Tito? Y yo, Dios le pague, muchas gracias, cojo caliente y como. Y yo no he sabido que el día anterior han hecho un culto ofreciendo el chivo. Entonces ahí quedo exento de culpabilidad, ¿no es cierto? Pero si yo sé que han hecho eso y de pronto me llega, entonces le digo, muy gentil, muchas gracias. Se armó el Felipe, perdón, ya le regué. Felipe se llama mi perrito. Si hay algún Felipe, sepa que lo puse por cariño a usted, Felipe. Bueno, entonces, dice, ¿lo sacrificado a los ídolos? No. Era muy común en esa época, ¿no? Usted puede leer en la primera carta de Corintios, capítulo 8, hay una advertencia mucho más extensa. Luego dice de fornicación. Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver un animalito con fornicación? Si los animalitos normalmente fornican, ellos no firman en el registro civil. Se refería a la unión de animales o de la misma especie pero de distintas razas o de distintas especies de animales que se hacían ese tipo de experimentos en esa época, ¿sí? Unir animales, ¿sí? Entonces, esos animales o el fruto de esos animales que salían obviamente animales raros, ¿sí? Dice, de eso no comas. ¿De dónde cree usted que salió el oso hormiguero? No, mentira. No era de la unión de un oso con una hormiga, no, ¿sí? No entendieron, me tocó explicarles, le maté al chiste. Bueno, entonces, de ese tipo de uniones antinaturales, ¿sí? Que también se las hacía en esa época, entonces no había que comer. De los animales que se ahogaban, obviamente, ¿no es cierto? O sea, se ahogaban y uno no sabía cómo estaba esa agua. Entonces, obviamente, podían quedar contaminados, no sabían qué tiempo habían permanecido ahogados, es decir, había un 99% de posibilidades de contaminación de la carne de estos animalitos y no podía comer. Y lo que sí quedó claro desde el Antiguo Testamento hasta la presente fecha, ¿sí? Es que no comamos de la sangre, porque en la sangre está la esencia de la vida. Eso lo dice en Levítico 17:10 y lo repite varias veces y lo confirmaron aquí en el Nuevo Testamento. No debes comer la sangre de los animales. Usted me dice, pastor, ¿y jaguar locro? Sin sangre. ¿Y la parrillada? Sin morcilla de sangre. Haga como yo. Cuando me invitan a una parrillada y me quieren dar morcilla de sangre, le digo, no, repítame el chorizo español. O póngame otra chuleta, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la excepción hoy. De tal manera que si usted al salir de aquí quiere ir a pegarse un hornadito, bien puede, no hay ningún problema. Pero en aquel entonces, los residentes de Gadara habían tomado como un medio de provisión, de productividad, de crecimiento económico, el criadero, el criar los cerdos, ¿sí? Porque la región, dice la palabra, toda la región, ¿sí? Estaba lleno de oposición a Dios. ¿Por qué cree que ellos dicen, mándanos a ese hato? Los demonios le estaban hablando. Porque Jesús sabía, y ellos sabían, ¿sí? Que los cerdos para entonces eran animales considerados inmundos para los judíos. Así que no fue coincidencia, no dice, ¿por qué los puerquitos? Vea, deben haber habido también grandes rebaños de ovejas y no pidieron vayamos a las ovejas. Deben haber habido grandes ganados vacunos, ¿no es cierto? Sin embargo, pidieron ir a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban inmundos. Estos animalitos en aquel entonces se consideraban inmundos. ¿Y quiénes querían tomar posesión de ellos? Los espíritus inmundos. Y Dios lo permitió.
De tal manera que no podemos decir por qué Dios permitió. Ahora entendemos por qué Dios permitió. Porque tanto los espíritus como los animales eran inmundos y Dios quiere destruir completamente toda esta situación. Aparte de eso, también llama la atención un último aspecto, ¿no? Que los beneficiarios de este milagro de Dios, que eran la gente de Gadara, las personas, ¿cierto? Dice que los que estaban apacentando sus cerditos, claro, ellos quedaron espantados. Imagínense, yo tengo mi ganado porcino, ¿sí? Tengo mis 2,000 puercos y los 2,000 puercos se me precipitan al mar. Obviamente ellos quedaron no solo asustados, sino seriamente perjudicados. Pero ellos van y cuentan la historia como tenía que ser contada. Dicen, nuestros puerquitos se precipitaron al mar cuando los espíritus inmundos les poseyeron, pero quedó libre el hombre y podríamos quedar liberados todos de toda esta posesión demoníaca que hay en nuestra región. Podríamos quedar libres. ¿Y sabe qué hicieron los ciudadanos de Gadara? Le dijeron a Jesús, por favor, ándate de nuestros contornos, ándate de nuestra región. Tú no nos convienes aquí. Ándate, por favor. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama territorio equivocado. Territorio equivocado. Y permíteme ser literal con lo que anoté aquí. ¿Qué nos refiere esta historia? ¿Qué provecho nosotros sacamos hoy de esta historia? Primero, es el hecho de saber que existe una fuerza del mal. Primer punto, existe una fuerza del mal. Siempre existió y hoy es igual. Esta fuerza del mal está compuesta por demonios que obran en las personas, o desde adentro como el endemoniado, o desde afuera, ejerciendo una influencia exterior, como los otros residentes de Gadara. Mirar un milagro hecho por Jesús y decirle, ándate de nuestro entorno, es obra del demonio. Mirar los resultados que hay en nuestras vidas, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que personas cercanas a nosotros, como familiares, amigos, conocidos, no quieran saber de Cristo Jesús a pesar de mirar los milagros de Dios, es obra del enemigo. El segundo aspecto que nos refiere esta historia es que si nosotros no nos afirmamos, terminamos autodestruyéndonos. Los gaditas no llegaron hasta donde tenían que llegar, que era pasando el Jordán. Ellos se conformaron, se quedaron aquí, y eso hace alusión a que mucha gente, por ejemplo, las religiones, les pasa esto. Las religiones les pasa esto, que quieren ir en pos de Dios, pero se conforman con algo. O inclusive quienes se dicen cristianos, ¿sí?, se conforman con las emociones del Evangelio, pero no se afirman en el Evangelio, no cruzan el Jordán, no toman posesión de lo que Dios quiere que tomemos posesión. Y si nosotros, oiga esto, si nosotros no tomamos posesión de lo que Dios quiere que tomemos posesión, es posible que el enemigo tome posesión de lo que no le corresponde. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que este hombre se autodestruía. Y mucha gente, que a lo mejor no está endemoniada, pero que es fácil o es muy expuesta a que el enemigo obre en sus vidas, termina autoeliminándose. Y si no, usted puede darme alguna explicación, por ejemplo, de cómo es que las personas saben que el licor, la droga, el tabaco u otro tipo de costumbres van dañando su cuerpo y lo siguen haciendo. No somos racionales, no somos inteligentes, no tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y deberíamos tener la intención sana de hacer lo bueno y dejar lo malo. Y no lo hacen. ¿Obra de quién es? ¿Quién les argumenta, entre comillas, a que sigan haciendo lo que es indebido, lo que les perjudica?
La fornicación, el adulterio y todas las inmoralidades sexuales, ¿sí?, que traen satisfacción al ser humano, no terminan destruyendo nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestra armonía, nuestra paz, la sana convivencia. Y sigue sucediendo. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay una fuerza exterior que impulsa a las personas a hacer exactamente lo contrario a Dios. El tercer aspecto que quiero decirlo, son 4 nada más, ya concluyo. El tercer aspecto es que nosotros debemos salir del territorio del enemigo. Debemos salir del territorio del enemigo. Porque si no escapamos de ese territorio, habrá una fuerza mayor que nos impida. Habrá una fuerza mayor que impida nuestras vidas. Vicios, adicciones, conductas, reacciones, que en un momento podemos hasta pensar que las hemos superado, que han quedado de lado. Pero de pronto viene, nos presiona, nos coerciona. Y le digo, le viene un pensamiento, le viene una sensación y uno termina nuevamente en las manos del enemigo. No digo endemoniado, espero que no, en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay esa fuerza que tiene marcado un territorio. En aquel entonces era Gadara. Gadara era un territorio de endemoniados. Y si no eran endemoniados, al menos estaban al servicio de. Y obviamente, el único que puede irrumpir en ese territorio es Cristo Jesús. Pero tácitamente, el cuarto aspecto es que tácitamente no le querían cerca a Jesús. No le querían cerca. Esto es triste, este punto último, porque la realidad que nos muestra nuestro círculo social cercano es precisamente esta, ¿no? A veces nosotros nos atrevemos a hablar de Cristo, a veces damos algún testimonio de Cristo en nuestras vidas, y así es como tiene que ser. Pero mucha gente acepta, mira, nos felicita, dice, qué bueno que así has sido. Sí, no, te felicito. Ya dejaste el tabaco, ya dejaste el licor, ya dejaste las drogas, ya dejaste tal adicción. ¿Sí? Ya no estás clavada o clavado en las redes sociales gran parte de tu día. Qué bueno que lo has superado. Ya dejaste la pornografía. Gloria a Dios, qué bueno, te felicito. Pero ven a la iglesia. No, hasta ahí nomás. No estoy preparado. Todo el mundo está preparado para llegar a los caminos de Dios, porque la única condición que debemos tener previamente a llegar a los caminos de Dios es reconocer que somos pecadores. Así que todo el mundo deberíamos estar preparados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos? ¿Sí? No solo reconocer estas verdades que se desprenden de esta porción de la palabra de Dios, sino que nosotros debemos saber que tenemos o que vivimos en la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, que es la iglesia. Que nosotros debemos marcar el territorio santo, nosotros, donde estemos y a donde vayamos. Debemos marcar ese territorio de luz, ese territorio de libertad de nuestras vidas. Y sobre todo hacer lo que hizo este hombre. ¿Sí? Él quiso permanecer a los pies de Jesús. Y Dios le dijo, perfecto, está bien. Lo que no puedes decir conmigo, no porque no te merezcas, sino porque te necesito, hablando las maravillas y todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Vaya, y diga lo que tiene que decir. Vivimos en un mundo en el que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él ya no tiene más que hacer aquí, porque venía el príncipe de este siglo, refiriéndose a Satanás y todas sus huestes. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? Anunciar el evangelio de luz, para que seres amados y queridos, como nuestros amigos, familias, familiares, muy cercanos, puedan disfrutar no solo de la libertad con la cual Cristo nos ha libertado, sino que inclusive puedan ser receptores de los beneficios que Dios tiene para sus hijos. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades.
Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 23 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. La reunión de universitarios y profesionales se lleva a cabo cada 15 días. La próxima reunión será el sábado 25 de septiembre de manera presencial en las instalaciones de la iglesia. Las charlas para bautizos se realizarán el sábado 2 de octubre y los bautizos el sábado 9 de octubre. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti. A tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor. A tus pies, a tus pies, a tus pies.